Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy tenemos nuestro primer encuentro de Sanando el Alma. Es un espacio donde queremos realizar un pequeño aporte de teología y espiritualidad frente a la psicología y también la medicina para tratar situaciones de dolor y sufrimiento. Es decir, temas principales que vamos a comenzar es cómo afrontar la situación de dolor, cómo trabajar el duelo, ver algo sanante en el duelo, la tristeza, la soledad para lograr alcanzar la paz interior. Todos en algún momento la hemos padecido por alguna situación crítica, dramática en nuestra existencia y es lo que nos ayuda a madurar, lo que nos ayuda a crecer. Pero cuesta realmente. Entonces acá lo que pretendo es dar como unas herramientas, unos tips para que veamos todo el bosquejo desde la parte espiritual, tomando ciertamente ciertos elementos de la psicología y de la medicina. Antes que nada, quiero invocar como siempre la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ayude a colocar las piezas rotas de nuestra existencia. Dice así. Espíritu de Dios, ven sana este dolor. Espíritu de Dios, repara el corazón. Espíritu de Dios, ven sana este dolor. Espíritu de Dios, repara el corazón. Ven y lléname, sálvame del dolor. Ven y lléname, restaura el corazón. Ven y lléname, arráncame el dolor. Ven y lléname, dame todo tu amor. Sí, Espíritu Santo, llena nuestra existencia de tu amor y de tu verdad, para que podamos sanar todo dolor que haya dejado el pecado, que nos haya causado nuestra misma naturaleza, o que estemos sufriendo por algún acontecimiento lastimoso. Dentro de la liturgia de las horas encontré un himno que estoy seguro que muchos de ustedes conocen y quiero compartirlo, pues sobre todo el dolor de un cristiano es haberle fallado a Dios, haberse equivocado, pero ese dolor es transformado en santidad cuando nos arropa la gracia de Dios. Dice así: por el dolor del creyente que brota de mi pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado. Con súplicas yo te pido, de rodillas perdón. Por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto, no he vado mi oración. Porque es como la hierba, sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota, cargado de ilusión. Porque es como la hierba, déjame que yo te abrace, primero amargamente, lleno de flor después. Y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame
a tus pies. Amén. Es un himno de la liturgia de las horas que expresa el sufrimiento, el dolor que sentimos cuando le hemos fallado a Dios. Muy bien, la primera temática es el dolor y el sufrimiento humano. Va a ser el tema de hoy y lo vamos a dividir, lo vamos a analizar desde su contenido. Primero desde un aspecto científico, ¿sí? Por lo menos un esbozo. Luego desde la filosofía y la cultura, para terminar de entender cómo nosotros, como cristianos, como creyentes, afrontamos la situación de dolor y sufrimiento. El dolor es una experiencia sensorial, emocional, subjetiva, o sea, cada quien la vive de manera personalizada, desagradable, obviamente, que pueden experimentar todos los seres vivos que tienen un sistema nervioso central, por lo menos así nos lo dice la ciencia médica. La ciencia que estudia el dolor se llama algología, pero este término no está registrado en la Real Academia Española, por lo menos cuando lo investigué, y denomina la rama de la medicina que estudia el dolor y su tratamiento científico. El tratamiento se da por medios farmacológicos o no farmacológicos. En el caso de los farmacológicos conocemos los analgésicos y opioides y no opioides, es decir, antidepresivos y anticonvulsionantes. Y los no farmacológicos pues ya implican un campo más psicológico, hacer ejercicio, aplicación de frío y calor. Es lo que vemos allí. Lo que más se trabaja desde la perspectiva científica, por lo menos desde la psicología y psiquiatría, el psicoanálisis dio muchos avances acerca de cómo trabajar el sufrimiento y el dolor. Recordemos que ellos trabajan sobre la voluntad de placer, tratar de encontrar un lugar, un espacio donde yo pueda desenvolverme y vivir sana y placenteramente mi vida. Ellos definen que es una sensación motivada por cualquier condición que afecta o someta el sistema nervioso central. Es un desgaste. Este sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, que siempre son conscientes. Es decir, para el psicoanálisis, para la psicología también en general, pues el sufrimiento va involucrado conscientemente. No existe el sufrimiento inconsciente, como tampoco se puede hablar de sensaciones o sentimientos inconscientes. Ok, pero según ellos, ¿cuál sería la causa del sufrimiento? Entre las causas del sufrimiento tenemos el temor, el miedo, el pánico, pues nos abraza y eso es un sufrimiento interno. La frustración, cuando no logramos concretar algo, nos duele, nos parece también que afecta a nuestra vida. La sumisión, el vivir sometidos. Hace poco salimos de la ley que abolió la esclavitud, o sea, estamos dentro de la ley que abolió la esclavitud y cuando había una gran cantidad de esclavos, pues afectó a muchas personas y sufrían por eso. Y el no querer hacer algo o el no poder hacerlo. ¿Cuáles son nuestras alertas emocionales? La primera que tenemos es la ansiedad, la frustración y la pérdida de conciencia. Se denota que estamos sufriendo internamente, psicológicamente, cuando tenemos ansiedad. Aparece cuando la mente emite una señal de alerta, danger, cuidado, porque se acerca algún peligro. A veces es ficticio, sobre todo cuando se sufre de que ven espíritus o cosas así. Siempre hay como algo que nos afecta y que vendrá en el futuro. Cuando uno se va a casar, eso es algo que da también miedo. Cuando uno se va a ordenar sacerdote, ni se diga, da un terror impresionante, pero bueno, Dios ayuda. La frustración aparece como resultado de la insuficiencia de energías a la hora de resolver un estado de ansiedad. O sea, ya es como que el segundo paso. Es como que yo ya comencé mi vida dentro del matrimonio, ya comencé mi vida dentro del sacerdocio, no era lo que yo pensaba, no están funcionando las cosas, creo que me va a tocar colgar los hábitos, creo que me va a tocar afrontar el matrimonio de otra manera. Cuando uno, por ejemplo, está criando un hijo o uno está formando una comunidad, por ejemplo, a mí me encanta mucho dar clases y es súper fuerte, suena muy frustrado cuando alguna persona reprueba el examen, por ejemplo. Y está la pérdida de conciencia, esta es ya la parte final que ya la persona no soporta, se desmaya, pierde totalmente el conocimiento. En cuanto a los términos relacionados con el sufrimiento, desde el punto de vista clínico tenemos la tristeza, la pena y duelo, hasta el punto de que la ira también es considerada como un sufrimiento.
Hay su tratamiento psicológico, farmacológico, como lo acaban de ver. Entonces hay unas terapias bastante interesantes. Todo depende de cómo se vaya viendo y cómo se vaya desarrollando su situación de dolor, de ansiedad y de sufrimiento. Ahora vámonos al campo de la filosofía y la cultura. ¿Cómo ha evolucionado dentro de la filosofía y la cultura lo que es el término del sufrimiento y del dolor? En la vida necesaria de los animales, el sufrimiento aparece como un dato de existencia biológica. O sea, por ejemplo, si usted se acerca al fuego o un animal se acerca al fuego y pues se quema, pues el dolor te hace que, oye, no te vayas a acercar a eso lastima. O uno de chiquito, tú siempre buscas los tomacorrientes donde se conectan para ver qué pasa y no, creo que no ha pasado ninguno que no se haya llevado un electrocutazo mínimo o un susto en ese sentido. Ignacio Larrañaga, un gran escritor cristiano, dice que es el pan que nunca falta en la mesa de la humanidad. Donde está un hombre, ahí está la sombra del sufrimiento. Lo único malo es que el sufrimiento no se acepta con naturalidad. El sufrimiento prácticamente se ve como enemigo del hombre. Nos pone una encrucijada, enfrentar con crudeza inmediata pues la vida y se convierte en algo angustioso en el problema humano, sobre todo cuando se trata de la muerte o la enfermedad. El acercamiento al problema del sufrimiento no ha sido igual para todas las culturas. Por ejemplo, Zaratustra, dentro de los persas, se pregunta, ¿cuál es el origen del dolor? Dice él, la lucha entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. Sumergen al hombre entre la dicha y el dolor. Entonces él piensa que hay un ente, un ángel podría ser, algo espiritual, un dios, que se encarga de hacerle daño a el hombre, a la humanidad y le genera dolor. Buda o Siddhartha Gautama, fundador del budismo, dice que cuál será nuestra actitud frente al dolor o cuál debe ser nuestra actitud frente al dolor. Él procura una respuesta interior y muy personal, muy común actualmente en el New Age, y dice así: la tarea del hombre será recorrer el camino interior, crucificando, o sea, machacando el ego, sus deseos, hacia la energía pura sin pensamiento alguno, es decir, la experiencia del nirvana. O sea, habla de anular todo tipo de emociones, todo tipo de sentimientos. Muchos psicólogos y muchos psiquiatras, también dentro de algunos consejos de espiritualidad, una de las frases que se le atribuye a Buda, a Siddhartha Gautama, es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, y es una frase que ayuda mucho, a pesar de que no es un pensamiento cristiano. Créanme que sí me ha ayudado a lograr tratar a personas de manera efectiva, pues uno no puede evitar la muerte, uno no puede evitar la enfermedad, uno no puede, de alguna manera, cuando ya las cosas no funcionan, por ejemplo, dentro del matrimonio, cuando ya no se dan las cosas entre los hijos, pues se da el paso, pero uno escoge si sufrir, pero obviamente el dolor va a venir. Es la actitud ante el dolor lo que puede transformar nuestra existencia. Recuerden esta frase: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Frente a un insulto, usted puede simplemente dejar pasar la página o ponerse a guardar rencor, que es lo que generalmente pasa. Pero bueno, la idea es eso. No podemos evitar las situaciones de dolor, ni físico, también pecamos, metafísico, y pues nos arrepentimos y seguimos adelante. Es la actitud que tenemos ante el dolor, el sufrimiento, es lo que podemos escoger. Ok, si vamos, una de las filosofías que más influencia al cristianismo, sobre todo a San Pablo, es el estoicismo. Fue fundado por Zenón Sitio en el año 301 a.C. Esta filosofía está basada en el dominio y control de sí, de los hechos, de las cosas y de las pasiones que turban nuestra vida, valiéndose de la valentía y la razón personal, con el objetivo de alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales y basándose en la tolerancia y el autocontrol. Conozco muchas personas que no son cristianas que viven de manera estoica, los minimalistas también, que tienen estrictamente lo necesario. Una de las frases más comunes de los estoicos es: no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, eso es cierto,
pero sí podemos controlar lo que pensamos acerca de los eventos. Muy parecido al término budista. Sin embargo, el estoicismo no intenta anular del todo las emociones, las pasiones y los sentimientos, piensan que lo ven como algo natural, pero sí podemos redimensionar. Yo lo vería así como: mira el otro ángulo de los problemas que tienes para que veas que pueden resolverse. Cuando no se cae en la frustración, sino que se busca la solución, pues logramos encontrar el punto para lograr salir del problema. Dentro de la gerencia, cuando hice un curso de gerencia, recuerdo que nos decían que estaban los problemas son los que se pueden solventar, tienen solución, todos los problemas tienen solución. Están las situaciones son aquellas contrariedades que se les tiene que buscar el mal menor, ya que no se pueden solucionar del todo. Y están ya las contingencias, es decir, lo que no hay que prestarle mucha atención porque no se puede solucionar. Por lo menos así lo aprendí cuando estudiaba gerencia, y me ayudó mucho en la parte de la parroquia. O sea, uno intenta solucionar los problemas, buscar el mal menor dentro de las situaciones, pero cuando hay cosas como las contingencias, o sea, no hay que hacer, o sea, simplemente se pasa la página y se avanza para no estancarnos, porque corremos el riesgo de caer en un estado de frustración, después de ansiedad y después de aumentarlo a una depresión que nos lleva incluso al suicidio, y eso es muy peligroso. Ahora, vámonos con lo que nos interesa, el ámbito de la espiritualidad cristiana, obviamente influenciado por la visión judía. Dentro del ámbito del cristianismo, nos vamos a encontrar primero con que el dolor y el sufrimiento parten directamente del pecado original. Por lo menos en la teología cristiana vemos que por el pecado original vino el dolor y el sufrimiento en el mundo. O sea, es un mal metafísico. Ahora, dentro de la historia del Antiguo Testamento, vamos a ver que se da siempre lo de premio y castigo, ¿sí? Esa filosofía de premio y castigo, donde Abraham cumple con la promesa, con lo que él va a la tierra, y Dios le dice que tendrá una alianza con él. Pero luego, mientras que vamos avanzando en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar como personajes como el profeta Job. El profeta Job es una persona que se porta bien, que es fiel a Dios, y sin embargo le está yendo mal. El libro del Eclesiastés habla sobre lo absurdo que es la vida. Todo es vanidad de vanidades, y lo golpea al escritor. Los salmistas también nos van a decir que van a tener momentos de frustración, y los profetas ni se diga. Los pobres profetas predican en el nombre de Dios, pero por ejemplo, si vemos al joven Jeremías, vaya, ese muchacho le tocó sufrir mucho, anunció y denunció en nombre de Dios y tocó padecer. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, pues vemos que Jesús terminó siendo crucificado. Vamos a la historia de los apóstoles, y la tradición de la iglesia nos dice que también Pablo y Pedro los martirizaron. El único que no martirizaron fue a Juan el apóstol. Y dentro de sus escritos pues se da el lote de que ya no es la cuestión de premio y castigo. O sea, el sufrimiento viene primero por naturaleza. O sea, somos seres biológicos, nos enfermamos, tenemos razón y psicología, sentimos, y cuando pecamos pues fallamos. O sea, eso está, y no lo evitamos, sino que lo reinterpretamos. Esto es lo que llama la atención de la teología, filosofía judía y también la cristiana. Reinterpretamos el dolor, ya que está, y es un hecho natural, ya sea por la situación de nuestra biología, o que lo hemos provocado y ha quedado como marca, que es la situación del pecado, pues está, y lo que tenemos que es redimensionarlo para redimirlo. Uno de los filósofos alemanes, que se llama Wolfgang Wilhelm Leibniz, creo que se pronuncia así, alemán del siglo XVII, él hace un resumen de la filosofía del dolor y la teología del dolor desde el cristianismo. Toma autores como San Agustín, toma autores como Santo Tomás, y él va planteando el desarrollo, hace una síntesis de lo que se ha dicho acerca del origen del dolor y del mal dentro de la vida cristiana. Plantea el origen del mal como una privación. El planteamiento de Leibniz hace un esfuerzo ético-historicista, influenciado por su época. Según el sistema de Leibniz, hace un esfuerzo por adecuar la existencia del mal con la bondad de Dios y conciliar distintas posiciones en la antigüedad, de la patrística, de la escolástica y de la filosofía moderna. O sea, el hombre estudió bastante.
Leibniz me llama mucho la atención porque él se pregunta de quién creó al mal. Y él va explicando y va tomando incluso filósofos de la antigüedad. Por ejemplo, de Aristóteles, él dice que ve el mal como una carencia de bien. Para él el mal no tiene causa, no tiene causa ni formal, ni eficiente, ni final. Tiene solo una causa material. Es decir, que el mal no fue creado. Muchos piensan que Dios creó al diablo, pero lo creó bueno. Y Dios nos creó a nosotros también buenos, pero nosotros, bajo la libertad que se nos ha dado, pues hemos decidido optar por el alejamiento. El Zoroastro también toma un poquito Leibniz a Zaratustra. Según los relatos de los autores árabes, Dios creó todo y separó la luz de las tinieblas. Y estas tinieblas no son más sino solamente privación de la luz, no fueron creadas por Dios, por una entidad metafísica. Así como la sombra acompaña al cuerpo, o sea, se crea el cuerpo perfecto, pero viene la sombra del cuerpo. San Agustín plantea que el mal es un principio positivo, no es un principio positivo, perdón, sino una privación del ser. Una privación del ser. Lo vamos a ver enfrentándose con los maniqueos, porque afirma que antes de su conversión estaba la idea básica de que había el mal creado y el bien creado. No, ya San Agustín, cuando logra entender de que el mal no fue creado, sino que por decisión propia uno se aleja de Dios, es lo que provoca el mal. Es como que aquí este velón es Dios, es su luz. Y yo cuando peco me voy alejando de la luz, entonces va a crear en mí el mal, el sufrimiento. Y entre más estoy cerca de él, pues más estoy ante el bien. Sin embargo, recordemos que una de las cosas que Leibniz afirma y que la toma también de Descartes y de otros, es que el mal físico está, y también el mal moral, está por la cuestión de creación. Ejemplo, nosotros no podemos ser velones, y Dios es único, Dios no puede crear otro Dios, o sea, Dios no puede crear otro velón. Entiéndanme bien eso. Entonces, como Dios no puede crear otro Dios, porque Dios es un ser único y perfecto, entonces todos los seres que vengamos después de Dios, en el punto de la jerarquía, somos inferiores y tenemos un mal físico y metafísico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser tan perfectos como Dios. Ya de por ahí hay un mal. Pero ya también está la decisión de que nosotros, a pesar de ser imagen y semejanza de Dios, tenemos la opción de pecar. El hombre tiene la capacidad de arrepentirse en cuanto a situación de pecado, confesarse y volver a redimirse. Pero en cambio los ángeles, que es el caso del demonio, sí ya tiene un daño directamente en el espíritu y ya no hay vuelta atrás. O sea, el diablo ha decidido su propia condenación. La criatura es limitada, el hombre y los ángeles tienen la facultad de la libertad. Y aquí quiero citar entonces el Catecismo de la Iglesia Católica. En su parágrafo 7, en el numeral 385, afirma: Dios es infinitamente bueno, y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa de la expresión del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a las cuestiones del mal moral. ¿Sí? O sea, es algo que ya le venía conversando. O sea, somos degradación de la creación y tenemos un nivel menor al de Dios, al de los ángeles. Entonces tenemos ese pequeño mal. Por eso es que nos enfermamos, por eso es que sufrimos, por eso es que tenemos estas situaciones. Y también no pecamos, tenemos la opción de la gracia de Dios y no deberíamos haber pecado, pero nuestra voluntad ha sido trastocada por el mal. Vamos a ponernos en un poquito de antropología teológica. Tenemos que, ya sabemos que somos seres limitados, pero dentro de nuestra alma está la facultad de la razón, la voluntad y la libertad. Entonces, tenemos las tres facultades: razón, voluntad y libertad. La razón es lo que nos dice: mira, tenemos un pecado, voy a serle infiel a mi ministerio, voy a serle infiel a mi esposa. Listo. Tengo mis hijos, tengo mi familia, todo va bien, todo marcha chévere. Pero esta mujer me está coqueteando, esta mujer me está sonsacando. Entonces, mi razón me dice: oye, eso no está bien. Pero mi voluntad, que ha sido trastocada por el pecado original, y créeme que no recé para hacerlo, sino que me dice: mira, aquí está un bien
un bien chévere, un bien placentero, un bien hedonista, ser infiel a tu esposa. Mi razón me está diciendo que no lo hagas, sé de por sí que está mal. Pero al final mi voluntad está trastocada, he hecho muy poca oración, no he meditado la palabra de Dios, no he asistido a los sacramentos, entonces al final termino cayendo por libertad. Decidí hacer el mal, me decidí yo mismo alejar del veloncito que se llama Dios. Hay cosas aún más complejas, como por ejemplo el hecho de que muchas personas se me acercan y me dicen, padre, oye, ¿por qué mataron a mi esposo? ¿Sí? Sí, porque Dios permitió eso. Miren, Dios no quiere la muerte de nadie. Nosotros bajo libertad hemos escogido hacer daño a las personas. O sea, el mundo está así. Dios creó al planeta perfecto, el planeta no estaba contaminado, somos nosotros los que lo contaminamos, somos nosotros los que hacemos daño y ya estamos sufriendo las consecuencias de la contaminación ambiental. Así pasa por eso, o sea, así como lanzar esta hoja, yo decido si la tiro al piso o no, y si agarra lógico no, y el sufrimiento vendrá como consecuencia. Sin embargo, pues el sufrimiento es algo que nos bombardea, que a la final nosotros escogemos, pero como decíamos al principio, somos nosotros los que redimensionamos ese dolor y lo convertimos en algo que nos trasciende, que lo supera. Y ante las persecuciones, ante las situaciones de dolor, ante la enfermedad, pienso que uno de los textos más hermosos que nos deja el Nuevo Testamento es el de las bienaventuranzas de Mateo, Mateo 5, capítulo 1, versículo que llega hasta el 12, y dice así: viendo a la muchedumbre subió al monte y se sentó con sus discípulos y se puso a enseñarles. Entonces tomando la palabra les dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan, y cuando por mi causa le causen toda clase de males. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues de la misma manera como persiguieron a los profetas anteriores a ustedes, así serán perseguidos. Hace unos días estaba compartiendo con uno de los coordinadores de las pastorales sobre este tema. Venía muy lastimado. Tenía familiares enfermos. Dentro de la pastoral, pues el grupo no le estaba haciendo caso. Y me dijo: padre, ¿qué hago? Llorando. Yo le digo: mira, vamos a leernos las bienaventuranzas. Y decía: mira, bienaventurado tú porque sufres. Bienaventurado tú porque lloras. Alégrate y salta de contento porque te persiguen. Al diablo no le gusta que sirvamos a Dios, que te portes bien, que hagamos las cosas bien. Y está también nuestra situación normal biológica, que pues si tenemos las defensas bajas nos vamos a enfermar, es algo que nos va a pasar. Y tenemos también que pues decidir e intentar hacerlo mejor. No podemos cambiar las situaciones de dolor, como lo decía Buda, pero sí, como dicen los cristianos, podemos redimensionar y vivirla de una manera mejor. No puedo evitar el dolor de perder a mi mamá, el dolor de perder a mi papá, el dolor de la despedida de un amigo, pero sí lo puedo redimensionar. Y desde el Evangelio, desde abrazar a la cruz, todo cambia. Y es que el Señor no soltó la cruz, la abrazó hasta el final, con todo su corazón. Y pues la solución es sencilla: ama a Dios, abrázalo. Si en este momento estás pasando por algún momento de pena, ve ante el Santísimo, agarra la palabra de Dios, lee las bienaventuranzas, lee un salmo y verás que todo va a trascender. Pues no solamente eres biología y pensamiento, eres espíritu. Y aunque a veces tenemos condicionamientos psicológicos, a veces tenemos situaciones de enfermedad, por ejemplo, yo que tengo un problema que se llama displegia, si no me equivoco, tengo un problema óseo, eso no nos detiene.
Dios nos puede maximizar con su gracia para que aprendamos a redimensionar los momentos de sufrimiento y dolor. Es verdad, yo no puedo evitar el dolor, pero sí puedo escoger si sufro o no y redimensionarlo desde la palabra de Dios. No lo vayan a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga. Fe en Dios al Extremo te invita en este mes de septiembre a aprender cómo afrontar las situaciones de sufrimiento desde la fe. Y es que tenemos que aprender a cicatrizar nuestro dolor, abrazar y recuperar la alegría en medio de la tristeza, lograr superar la soledad y alcanzar la paz interior. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y no olvides, navega mar adentro con el Señor.